docente, periodista y excongresista. Gracias, señora Kate. Le doy la palabra para que pueda iniciar, por favor. Muchas gracias, Julia. Un gusto compartir con ustedes desde muy temprano, además de estas conferencias que organiza el Parlamento, el Congreso de la República, y con nuestra Oficina de Participación Ciudadana. Efectivamente, hoy nos toca compartir en esta hora todo aquello que tiene que ver con los procedimientos parlamentarios, todo aquello que se realiza, se ejecuta de manera permanente y constante dentro del Congreso de la República. Voy a compartir pantalla en estos momentos. Quiero iniciar retomando las palabras del doctor Rioja en el tema de democracia. Lo que significa democracia y lo que representa el Congreso de la República y lo que representa el Poder Ejecutivo. La democracia es inclusión. O sea, eso debemos tenerlo todos bien claro, bien marcado, porque las cuestiones, y con justo derecho, que hacen los jóvenes estudiantes esta mañana en referencia a la representación de quién podría, quién no podría postular al Congreso de la República, hay que señalar que nuestro país democrático, nuestro país que es constitucional, tiene normas establecidas y la democracia a nivel del globo terráqueo, a nivel de todos los ciudadanos en el mundo, se tiene que determinar y está determinado por el tema de la inclusión. El único requisito elemental, digamos, que está claro es el tema de la edad, pero lo demás, como muy bien se ha señalado y muy bien se ha dicho, tiene que ver en este caso de manera clara y concreta en el tema de que somos, vivimos nosotros en democracia y está marcado en el tema de la inclusión. Quiero dar una mirada rápida al tema del Congreso, aunque también ya lo hizo en este caso también Boris en su momento. El Congreso de la República, y eso ustedes lo pueden ver dentro de la página web del Congreso, si lo revisan, hay un concepto ahí bastante claro y además muy bien definido. El Congreso representa la opinión pluralista de la nación. Todas las sangres, credos, ideologías, profesiones y oficios están representados por el voto democrático en la proporción que la ciudadanía decide. A nosotros nos convocan, a nosotros nos llaman a elecciones generales, presidenciales, congresales, y ahora, por ejemplo, nos están convocando a elecciones en el mes de octubre, a las elecciones regionales y también municipales, donde elegimos a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, consejeros regionales y también, en este caso, regidores. En el tema del Congreso, es un ente representativo de todo el país. Si uno da una mirada del país en su conjunto, o digamos, si queremos centrarnos solamente en Lima, capital, a donde miremos, a donde volteemos, o en las capitales de las regiones, en el caso de Piura, a donde miremos y volteemos vamos a encontrar ciudadanos con profesiones, ciudadanos que hacen oficios, ciudadanos que no han estudiado, ciudadanos que se han dedicado al tema empresarial o que tienen diversas ramas y trabajos y oficios hoy en día. Y si uno revisa el Congreso, es lo que tenemos también en el Congreso, pero de personas que a través de un proceso eleccionario, que primero pasa por estar afiliado a un partido político y pasa por una inscripción frente a órganos electorales, como el caso del Jurado Nacional de Elecciones, donde los ciudadanos, si no están de acuerdo, incluso pueden tachar esas candidaturas, y el jurado lo resuelve hasta una última instancia que tiene que ver aquí en la ciudad de Lima. Pero lo cierto es que el Congreso refleja eso, refleja a todas las sangres. Muy bien podríamos decir, por ejemplo, no, es que no está preparado. Y es cierto, hay muchos de nuestros parlamentarios congresistas que no han tenido la preparación o que no saben muy bien o no conocen muy bien el rol dentro ya del Congreso.
porque si uno revisa cuáles son las funciones del congresista, la función legislativa, generar leyes, tiene la función de representación, representa a su jurisdicción electoral, que puede ser, si son los de Piura, a Piura, si representa a Loreto o a Tumbes, pero una vez que llega al Congreso y es elegido en las urnas con una votación, finalmente es un representante del país, un representante de la nación. Y ahí vamos a encontrar distintas ideologías políticas, de izquierda, de derecha, de centro, y el Estado del país, los ciudadanos, debemos encargarnos de evitar que lleguen ideologías subversivas, terroristas, violentistas al Congreso de la República, porque estas son ideologías que no están dentro del rol democrático de un país. El Parlamento de la República, estimados jóvenes, así usted no haya votado por tal congresista de su región, le representa, porque la mayoría de su región decidió darle el voto a ese ciudadano como parlamentario y a su candidato a la presidencia. Entonces, repito, más allá de que nos pueda gustar o no, estaba dentro de la terna de la región cuando se llevó a cabo la elección electoral. Pero el hecho de que esté en el Congreso implica que el ciudadano, la ciudadana, tenga un rol también de vigilancia, porque muchas veces ocurre que participamos de la elección, pero luego ya nos olvidamos de vigilar, en este caso a nuestros parlamentarios, a nuestros congresistas. Por eso que yo saludo que ustedes estén el día de hoy aquí presentes en esta conferencia, porque podrán conocer un poco más de cómo se desarrolla el día a día dentro del Parlamento Nacional. Y vuelvo a repetir, vivimos en democracia y la democracia es inclusión y en nuestro Parlamento de la República es un parlamento representativo, representa a todo el país. Revisemos cómo está organizado el Congreso de la República de manera rápida. El servicio parlamentario como organización, y lo digo primero, es un órgano que está permanentemente, que los actores que están dentro del servicio parlamentario no tiene cambios, digamos, permanentes. Ahí está la alta dirección, la oficialía mayor, la dirección general parlamentaria, la dirección general, en este caso de administración, órganos de asesoramiento, órganos de control, órganos de apoyo, órganos de línea. Por ejemplo, quiero señalarles que el oficial mayor de ahora, de este Congreso, que hemos elegido para este periodo de 5 años, es un funcionario de carrera que además es parte del equipo de participación ciudadana, de la cual yo, Boris, Rioja, Julia, el doctor Rioja, somos parte. No es que responda a un partido político concreto, no, es más amplio. La organización parlamentaria tiene 8 estamentos, como ustedes lo ven ahí, pero sí responde a la elección electoral, porque ellos, ahí están los 130 parlamentarios que hemos elegido en todo el país. El Pleno es una instancia de mayor jerarquía dentro del Congreso. Allí es donde ya finalmente se aprueban las leyes. Es ahí donde se aprueban las leyes que pasan luego hacia el Ejecutivo para que lo firme. Sale desde el Congreso ya aprobado dentro del Pleno como una autógrafa de ley, y con la firma del presidente de la República se publica en el peruano y ya es una ley y que debe entrar en ejecución. Luego tenemos a la comisión permanente, que está integrada por la mesa directiva. En la mesa directiva tenemos a la presidenta y a los 3 vicepresidentes, y además también en la comisión permanente están ya miembros de las bancadas, de acuerdo a el número de integrantes que ellos tienen dentro de sus bancadas. Tenemos al Consejo Directivo, tenemos a la Presidencia,
Tenemos a la mesa directiva, que ya le señalaba e indicaba que son, en este caso, la presidenta, la primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia y tercera vicepresidencia. Tenemos a las comisiones, en este caso, a las comisiones ordinarias, tenemos a la Junta de Portavoces y tenemos también, en este caso, a los grupos parlamentarios. Eso para que vamos teniendo claro de lo que es el Parlamento, de lo que es el Congreso de la República. Vamos a ingresar a lo que nos compete el día de hoy en esta conferencia, que tiene que ver con los procedimientos parlamentarios. Hay que señalar e indicar que la ley que rige el diario caminar del Congreso de la República es el reglamento del Congreso. Y el artículo 64 nos dice que los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos de los órganos parlamentarios del Congreso, destinados a producir leyes, resoluciones legislativas, actos de control político, designaciones y nombramientos. Recuerdan que en la imagen anterior hablábamos, en este caso, de los órganos parlamentarios. ¿Quiénes son? Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. ¿Qué procedimientos parlamentarios tenemos, en este caso, nosotros dentro del Congreso, y estipulado además, vuelvo a repetir, en el reglamento del Congreso de la República? Tenemos los procedimientos legislativos, que tiene que ver, está marcado en todo aquello que son dar leyes para el país. Tenemos el procedimiento de control político. Estas semanas han sido varios momentos que están dando control político hacia el Poder Ejecutivo. Y tenemos también los procedimientos especiales. Voy a repetir, procedimientos legislativos, todo aquello que esté marcado en la generación de leyes y también resoluciones legislativas. Procedimiento de control político. Hemos visto hace poco, el día de ayer, una interpelación al ministro de Salud y al ministro de Justicia. Se conoce que ayer, luego de que el ministro de Salud ha terminado su exposición y ha respondido a las interrogantes, preguntas de los legisladores, de algunos ha recibido el apoyo, de otros no, de algunas bancadas sí, otras bancadas no. Desde ayer está corriendo una moción de censura, por ejemplo, hacia el ministro, y necesitan recolectar 33 firmas. Y eso lo vamos a conversar luego en detalle, tendremos ya a revisar paso a paso cada uno de los procedimientos de control político. Hay también un pedido de vacancia presidencial, ¿no?, que ya se admitió, obtuvieron los votos para la admisión. También vamos a hablar de ello más adelante. Y están los procedimientos especiales, que allí en la imagen tenemos ya el BCR, el Tribunal Constitucional, pero hay otros organismos más que se tiene esa labor, que se tiene en este caso con ellos, que unas funciones que están destinadas directamente hacia el Congreso de la República. En los procedimientos legislativos podríamos nosotros, o podemos, enumerar en este caso los siguientes. Hablábamos de dar leyes. Tenemos ahí las leyes ordinarias, tenemos las leyes orgánicas, las leyes autoritativas, tenemos las leyes de reforma constitucional, tenemos las leyes de demarcación territorial, tenemos las resoluciones legislativas, tenemos la ley de presupuesto, de endeudamiento y del equilibrio financiero, que es una ley que se envía al Congreso en el mes de agosto y se aprueba finalmente en el mes de noviembre, y que también genera una serie de discusiones por la labor que cumplen ahí también los parlamentarios, los congresistas de la República, en ese proceso, que iremos revisando e iremos trabajando. ¿Qué es una ley, en este caso, ordinaria? Si uno revisa el reglamento del Congreso, vamos a encontrar que son leyes que tienen una menor categoría, ¿no?, que pueden normar cualquier tipo de materia
que responden también a temas coyunturales, ¿no? A temas coyunturales, y se estima que también pueden ser modificadas en el tiempo. Una ley coyuntural puede ser, es aquella que permitió que se pueda retirar fondos de las cuentas de AFPs por el tema de la emergencia, ¿no? Son leyes que regulan el ejercicio de las profesiones en el país. Por ejemplo, la ley 31060 es una ley ordinaria, es la ley del ejercicio profesional de licenciado en administración, que se aprobó en el Congreso anterior. Tenemos la Ley Nacional del Cáncer, que ya tiene reglamento, y esperemos que pronto se pueda aplicar y con el presupuesto necesario y poder atender a muchas familias, personas que sufren de esta enfermedad y que hoy por hoy, y a pesar que hay un esfuerzo en atención hacia ellos, no tenemos la capacidad resolutiva para atender a todos. También tenemos otra ley, otro ejemplo de ley ordinaria, que además, como es coyuntural, se puede modificar, es la ley, la 31056, que tiene que ver con la ley que amplía los plazos de la titulación de los terrenos ocupados por posesiones informales y que dicta medidas de formalización. Esta ley le da el espacio a COFOPRI, el tiempo a COFOPRI, para que pueda seguir titulando predios hasta el 31 de diciembre del año 2015. Esas son las leyes ordinarias. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Son aquellas que regulan la estructura y el funcionamiento de entidades del Estado previstas en la Constitución. Y, por supuesto, están establecidas en la misma Carta Magna. Ahí podemos hablar de la ley número 26497, ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Tenemos la ley orgánica de elecciones, la ley 26859, la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la ley 26821, la ley de municipalidades, de gobiernos regionales, ¿no? La ley orgánica referida al Tribunal Constitucional, son órganos, ¿no?, del Estado que tienen además autonomía. Luego tendremos las leyes autoritativas. Autoritativas se refiere a que autorizan. ¿Quiénes son los responsables de hacer leyes en el país? El Congreso de la República es el que aprueba las leyes. Pero la iniciativa legislativa puede llegar desde el presidente de la República hasta de un ciudadano organizado que junta las firmas necesarias para que ésta pueda llegar al Congreso de la República. El presidente, en este caso los órganos autónomos del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, colegios de profesionales, por supuesto, proponen leyes de acuerdo a sus funciones, al sector que representan, y también en este caso reivindico los ciudadanos. Y entonces, la ley autoritativa es una ley que delega esa facultad al Ejecutivo. Ustedes deben haber escuchado y leído, visto en televisión quizás o en las redes sociales, decir que el Poder Ejecutivo está pidiendo, solicitando facultades legislativas al Poder Legislativo. A este gobierno actual, el señor Pedro Castillo Terrones, ya le han dado facultades legislativas, por ejemplo. Pero aquellas facultades legislativas que emite el Poder Ejecutivo no se llama, en este caso, una ley. No se llama ley tal, se llama decretos legislativos. Le dan facultades para emitir leyes, pero salen con el nombre de decretos legislativos, que además tienen que ser revisados por el Congreso de la República para ver si estos decretos legislativos están dentro del marco de las facultades que se entregaron y dentro del marco de la Constitución. Eso hay que tenerlo claro. Y aquí podemos ver dos temas rápidos, por ejemplo.
en leyes autoritativas, facultades entregadas. Ustedes recuerdan cuando estamos recordando que el día 16 de marzo del 2020 se declaró la emergencia en el país y nos enviaron a nuestras casas, ¿verdad? Y uno decía, ¿pero por qué me encierran? ¿Por qué no quieren que salga? Porque el Estado nos dijo que estando en casa evitaríamos contagiarnos menos, entonces no llegaremos a los hospitales que no estaban preparados para, en este caso, atender la alta demanda de pacientes. Recuerdan que no había camas UCI, no había oxígeno, no había EPPs, no había medicamentos, o no se sabía con qué medicamentos atender a los pacientes que estaban con COVID. Por eso, el Congreso Extraordinario, que entraba ya en funciones también, saca un proyecto de ley, que es el 31011, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Se le da facultades al Ejecutivo para que comience a preparar al sistema de salud que estaba deficiente, sigue aún estando deficiente, pero permitió que se pueda trabajar y ir preparando al sistema de salud para atender a los pacientes de la primera ola, segunda ola y tercera ola. Para eso son las leyes autoritativas. Da facultades legislativas, le da facultades para sacar leyes, en este caso decretos legislativos, al Poder Ejecutivo. También dentro del marco de la pandemia se dieron facultades legislativas en el proyecto de ley 31380, que es la ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, a fin de contribuir al cierre de brechas en el país. Esas son el ejemplo que puedo darles de leyes autoritativas, leyes que autorizan al Ejecutivo que también pueda dar leyes, pero a través de decretos legislativos. Tenemos las leyes, en este caso, de reforma constitucional. Hay que recordar, y esto cuando ustedes puedan ver el curso de Conociendo la Constitución, sabrán que la Carta Magna del 93 puede modificarse en los artículos, pueden hacerse cambios previa propuesta en el Poder Legislativo o propuestas que lleguen del Poder Ejecutivo, debate en comisiones, aprobación en un pleno, pero no basta que se apruebe en un pleno. Si se aprueba en un pleno, lo que la norma dice es que esto debe ir a un referéndum. Un referéndum cuesta mucho dinero y por eso que el reglamento también permite que esa reforma constitucional se pueda votar dentro de otra legislatura. Y eso suple, en este caso, ya a hacer un referéndum que implica mucho dinero y mucho costo. Hay que recordar que el Congreso, y lo dije en el principio, lo representa al país en su diversidad. Por lo tanto, no hay recursos para un referéndum, se va a una segunda legislatura y es finalmente donde se vota, y eso está enmarcado dentro del artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, la ley 31-1118 es la ley de reforma constitucional que elimina la unidad parlamentaria, ¿no? Eso también hay que tenerlo como ejemplo. Y luego están también las resoluciones legislativas, ¿no? Que luego hablaremos de ellas, pero que están establecidas, en este caso de manera concreta, están establecidas a autorizar aquellos tratados internacionales que firma el gobierno nacional. Por ejemplo, estuve revisando ahora temprano algunas, en este caso, resoluciones legislativas que se han firmado. Bueno, no lo tengo a la vista, pero hay tratados, bueno, el día de ayer, si no mal recuerdo, se han firmado una serie de documentos que tienen que ver con resoluciones con tratados
en temas internacionales. A ver, aquí tengo, no lo tengo a la mano. Sí, aquí está. El día de ayer se han aprobado 2 resoluciones legislativas sobre convenios internacionales, el día de ayer. Los convenios los firma el Poder Ejecutivo, pero es el Congreso quienes a través de una resolución legislativa le dan, en este caso, ya la autorización, y pues, se acostumbra a decir la luz verde. También se han aprobado 4 resoluciones legislativas sobre acuerdos internacionales, y si uno quiere saber más, esta información una se la encuentra fácilmente en la página web del Congreso. Y hay también, en enero, por ejemplo, a finales de enero, se aprobó 2 resoluciones legislativas para eliminar el acoso laboral y permitir el traslado de personas condenadas, ¿no? Y así, estas, repito, son aquellas resoluciones que vienen del Ejecutivo mismo y que se aprueba el Congreso, o en este sentido también es el mismo Congreso quien aprueba finalmente estas resoluciones u otros tratados que vienen desde el Poder Ejecutivo. También tenemos la ley de reforma, la ley de demarcación territorial. Aquí, el único órgano de gobierno que tiene la capacidad de dar normas o leyes en tema de demarcación territorial, pero con la aprobación del Congreso, por supuesto, es el Poder Ejecutivo. Hace poco, el Parlamento Nacional, por insistencia, acaba de aprobar la creación de 33 distritos, si no me equivoco, en todo el país. El Congreso lo aprobó, envió la autógrafa hacia el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, amparado en que solamente ellos pueden dar esta ley de demarcación, de creación de distritos, de provincias, la envió, hizo la observación, pero el Congreso lo que hizo fue ir por insistencia y se votó nuevamente en el Congreso de la República. Y esto ha sido aprobado. El Ejecutivo puede pedir, en este caso, su inconstitucionalidad. También lo puede hacer. Pero siempre existe este tipo de acciones que se trabajan desde el Congreso. Ustedes dirán, si los parlamentarios saben que no pueden sacar leyes de demarcación territorial, ¿por qué lo hacen? Y aquí, en la práctica parlamentaria, lo que ocurre es lo siguiente. Y quiero poner un ejemplo no a los actuales que han sido aprobados 23, sino a lo que ocurrió el año pasado, antes que acabe el Congreso Extraordinario, cuando se aprobaron leyes para crear distritos en la región Ayacucho. Y leyes que además el Ejecutivo no observó, porque en el proceso de que se presenta la iniciativa legislativa hay también diálogos entre la PCM, el Ejecutivo, las organizaciones sociales que son pro distrito, pro creación de provincia o pro revisión de límites, logran establecer comunicación con el Ejecutivo y revisan los procedimientos que deben tener para la creación o demarcación, y en el camino puede ir ese proceso solucionándolo, y finalmente llega una ley que sí permite que se apruebe dentro del Congreso y luego el Ejecutivo lo pueda firmar. Y repito, son leyes de demarcación que beneficiaron a distritos de Ayacucho y que incluso hoy por hoy ya tienen presupuesto. Pero aquí lo que quiero indicar es que ese tipo de iniciativas legislativas, que son contradictorias al reglamento y a la función del congresista, permite el diálogo, el acercamiento entre el Ejecutivo y en este caso también el acercamiento con las organizaciones que están en pro de la creación de esas nuevas unidades territoriales en el país. Tenemos la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Como les indicaba,
Esto se presenta en el mes de agosto. Va, en este caso, hacia el Pleno, el ministro del MEF y los ministros a presentar sus presupuestos, y luego hay un proceso de discusión con la Comisión de Presupuesto. Y ustedes deben saber o deben haber escuchado que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Los congresistas no pueden generar leyes donde se le pida presupuesto al Poder Ejecutivo, o sea, que no les corresponde a los congresistas. Pero durante este interín de discusión del presupuesto general de la República, el reglamento sí dice que los congresistas pueden tomar un rol en ese espacio para acompañar iniciativas no legislativas, pero sí acompañar a los alcaldes, a los gobernadores, incluso acompañar al Ejecutivo, algún ministerio o alguna dirección del Ejecutivo que necesita recursos y que buscan en el parlamentario la puerta para lograr que en el presupuesto que se va a aprobar en noviembre pueda ingresar nuevos proyectos de inversión pública. Y eso sí está permitido, no es ilegal, está dentro de la norma y además está dentro del espacio de representación. No es que, repito, genere una ley para eso, no. Dentro de esa discusión es donde finalmente, en este caso, se hace el trabajo. Y si uno revisa el presupuesto general de la República, este 2022 se ha aprobado para este 2022 197.000 millones de soles, casi 8% más de lo que se aprobó en este caso que se aprobó en el presupuesto 2021, ¿no? Eso es lo que tendría que decirles sobre este procedimiento legislativo que tiene que ver con la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Tenemos también los procedimientos de control político. Y aquí, como les indicaba, aquí hay temas que en esta semana, incluso de inicio ya de la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones, ha entrado siempre en discusión, ¿no? Ha estado siempre, en este caso, en la discusión dentro del escenario del Congreso de la República. Vamos a señalarlos, así vamos a enumerarlos. Tenemos la investidura del Consejo de Ministros, tenemos la interpelación a ministros, invitación a ministros para informar, estación de preguntas y respuestas, moción de censura y cuestión de confianza, solicitud de información a los ministros y a la administración, investigación sobre cualquier asunto de interés público, procedimiento de acusación constitucional, pedido de vacancia del presidente de la República, procedimiento de control sobre la legislación delegada, control sobre los decretos de urgencia, control sobre tratados ejecutivos. Y aquí siempre está presente en la toma de decisiones y los acuerdos que se dan para que llegue hacia el Pleno del Congreso la comisión permanente, integrada ahora por 33 miembros, incluyendo en este caso a la mesa directiva. El procedimiento de control político consiste en controlar la acción o actividad de la administración estatal en sus tres niveles: órganos constitucionales, autónomos y demás entidades públicas. El control político se convierte en una herramienta indispensable del equilibrio de poderes y permite, en este caso, consolidar la democracia. La investidura del Consejo de Ministros. Hace poco nada más hemos tenido en el Congreso de la República al premier Aníbal Torres. Ha llevado las políticas generales de gobierno junto con sus ministros. Y, por supuesto, se ha procedido a una votación también. Y, por lo tanto, luego de su presentación,
por la mayoría simple que tiene el Congreso de la República, ha logrado que se le dé, en este caso, el voto de confianza, que es también lo que él ha solicitado y es parte del proceso de la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Ha estado presente, ha hecho su presentación de las políticas generales del gobierno y finalmente se ha dado ese proceso que tiene que ver con el tema del control político. También está la interpelación a los ministros. Vuelvo a señalar, vuelvo a repetir, esto todo lo que estamos viendo está enmarcado dentro del reglamento del Congreso de la República y también enmarcado en el tema de la Constitución Política del Perú. La interpelación está dentro del artículo 83 del reglamento del Congreso, ¿no? La interpelación se le pide explicaciones a los ministros sobre cuestiones, por lo general denuncias, o se le pide información que responda a un pliego de preguntas que no ha sido capaz de responder cuando fue invitado a una comisión para informar. Y hemos tenido el día de ayer 2 interpelaciones. Una interpelación hacia el ministro de Salud y otra interpelación al ministro de Justicia. La interpelación no se vota, se escucha, responde al pliego de preguntas que se le envió, el relator del Congreso hace la pregunta, el ministro responde, y así sucesivamente. Una vez que él termina su espacio de responder las interrogantes planteadas, la mesa directiva permite, por acuerdo ya de Junta de Portavoces, que congresistas de bancadas, según un tiempo también estipulado y entregado en la Junta de Portavoces, hagan las preguntas o las réplicas, las dúplicas que haga falta para poder finalmente tener claro las respuestas que ha dado el ministro del sector. Acabado eso, los ministros pueden retirarse y si no están contentos los congresistas con las respuestas que han dado, pueden presentar una moción, en este caso de censura. Y como repito, desde el día de ayer está corriendo, digo corriendo porque es el término que se utiliza, recogiendo firmas para la censura del ministro de Salud. Hacen falta 33 firmas para eso. Y entiendo que hasta el día de ayer por la noche tenían 16 firmas. No sabemos si la van a completar, pero están en ese proceso. También tenemos otro procedimiento de control político, la invitación a los ministros para informar. Uno dice, pero si también la interpelación también informa. No. El escenario entre una interpelación y la invitación al ministro para informar son dos escenarios distintos, diferentes. ¿En qué sentido? En que cuando el ministro es invitado para informar, de alguna manera hay cuestionamientos a su gestión quizás, o preguntas a su gestión, pero que no pasa más allá de ese espacio de diálogo, de acceso a información, de comunicación, pero que no abre o no da la posibilidad, en este caso, de presentar una moción de censura. Es un espacio, digamos, más calmado, más amigable. Cuando un ministro llega o pide su interpelación es los congresistas ya agotaron todos los procesos de comunicación que han podido tener con ese ministro o, en este caso, con el Ejecutivo. Hay que recordar que cuando se ha presentado este cuarto Consejo de Ministros, pero el tercero que llega al Congreso, ya hubo observaciones a la designación de algunos ministros y pedían sus cambios. Y finalmente lo que han optado es ir por una interpelación. Pero repito, la invitación es un tema más amigable, más cercano, más de diálogo.
donde llega, conversa, hay, digamos, intercambio de información, pedido muchas veces también de los congresistas de atención a sus sectores, a sus localidades. Y es un proceso bastante simple, sencillo y, repito, amigable. Prestación de preguntas y respuestas, que responde al tema de la interpelación. Les indicaba, el relator hace la pregunta, pero preguntas que ya fueron enviadas en su momento al ministro. Entonces, no es que ese rato salga la pregunta ya se envió previo a su presentación. Y tenemos también la moción de censura y cuestión de confianza. Una de ellas, la cuestión de confianza, se refiere a la investidura del Consejo de Ministros. Repito, si no alcanza la mayoría, luego de su exposición cuando se vota la investidura, entonces se dice que no se ha dado la cuestión de confianza. Pero sí logra los votos necesarios, que tiene que ver con la mayoría simple, se dice que hay investidura y finalmente todo transcurre sin ningún problema. Y la moción de censura, vuelvo a repetir, tiene que ver con la interpelación. Cuando los congresistas no quedan contentos con lo respondido por el ministro, comienzan o redactan una moción de censura y comienzan a reclutar las firmas necesarias para iniciar ese proceso. Y vuelvo a repetir, son 33 firmas y de la interpelación del día de ayer, solamente hoy está corriendo una moción para recolectar las firmas para la censura al ministro de Salud. Solicitud de información a los ministros y a la administración. Eso está enmarcado en el derecho de acceso a la información del ciudadano. Todos podemos tener acceso a la información, pero también está dentro del reglamento, está en el artículo, en este caso, del Congreso de la República, en el artículo 87. Los congresistas tienen ciertas prerrogativas también al momento de recibir información, que además, con el compromiso que según corresponda el nivel de seguridad a nivel del Estado, y es responsabilidad del congresista mantenerlo en reserva para él y no hacerla pública. Y en este escenario de solicitud de información a los ministros de la Administración Pública, hay que señalar, bueno, ustedes saben que el presidente de la República se ha presentado en el Congreso, ha estado presente en el Congreso el día martes y ha hecho allí un mensaje a la nación. Pero antes de su presencia, se rumoreó, se dijo, incluso algunos llegaron a aseverar, y luego fue reafirmado también por el premier Aníbal Torres, perdón, llegó a señalarse que el presidente de la República iba a pedir adelanto de elecciones generales en ese discurso, ¿no? Y eso no se anunció. Y un congresista de la República acaba ese mismo día de pedir a las actas a la presidencia del Consejo de Ministros para ver si ese tema se discutió o no se discutió dentro de la sesión, porque horas antes de que el presidente de la República vaya al Parlamento Nacional, hubo sesión del Consejo de Ministros y se supone que ahí se discutió, porque luego en la noche salió el premier a decir que el presidente decidió no anunciarlo, pero que sí se había discutido. Entonces, se quiere tener acceso a esas actas para saber si está dentro de lo discutido dentro de esa reunión. Y es la información que uno pide, que el parlamentario pide. Igual piden a otros ministros, a otros ministerios, a otros sectores, al Jurado Nacional de Elecciones, información que está, repito, dentro del marco de la Constitución, que nos corresponde como ciudadanos pedir información, pero los congresistas tienen también prerrogativas que le permiten acceder a información que cualquier ciudadano no podría acceder por cuestiones de seguridad de Estado. También tenemos investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es otro procedimiento legislativo. Y hay una serie de comisiones de investigación que se van creando en el Congreso de la República. Tenemos las comisiones ordinarias, que son las que siempre existen, pero hay comisiones especiales dedicadas a investigar. Investigar para que, ¿con el fin de qué? De que los hechos se esclarezcan.
que todo esté claro. Y esa investigación tiene un informe que se remite a la presidencia del Congreso y según los resultados se puede enviar a otros niveles para su investigación y además se pueda sancionar a aquellos que están involucrados cuando tienen que ver con intervención ya de la Fiscalía, del Ministerio Público. También tenemos procedimiento de acusación constitucional. El Congreso tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Y esto está marcado en el artículo 89. Es un mecanismo de control político que se aplica en contra de funcionarios y altas autoridades del Estado que son acusadas de haber cometido ilícitos en contra de la función pública o infracciones en contra de la Constitución. El último tema fuerte y de mayor relevancia que ha tenido el país en este Congreso de la República es la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo Terrones. Él, en una entrevista en un medio internacional, habló de una salida soberana, o se entendió así, de una salida soberana al mar de Bolivia. Y ha habido sectores políticos y ciudadanos que han puesto en este caso una denuncia constitucional en esta subcomisión. La subcomisión ha admitido esa acusación con el voto dirimente de la presidenta de esta subcomisión, la congresista Rocío Torres Salinas, lo admitió, y hace poco también el Poder Ejecutivo creo que ha planteado un habeas corpus en referencia hacia la comisión o denunciando a la comisión porque no le han permitido el derecho de defensa, es lo que señala. Entonces, eso es un tema que está hoy en la agenda también política. Este es el periodo de vacancia del presidente de la República. Hay que recordar que se hizo una moción primera que tenía, si no mal recuerdo, 50 firmas, pero una de ellas se repetía, en sí 49. La recibió el Congreso y el Congreso lo que hace es comunicar a Palacio de Gobierno, al presidente de la República, le comunica que hay ese pedido para que tenga conocimiento y luego el Congreso de la República también ha procedido a votar la admisión de la vacancia. Y la admisión ha sido, en este caso, aprobada, ha sido aceptada. Y si no mal recuerdo, es el día 26 de marzo, si no me equivoco, no tengo a la mano, en que el presidente de la República tiene que ir él o su abogado hacia el Congreso y responder a este pedido de vacancia que tiene hoy por hoy hacia su persona desde el Congreso de la República. Para que proceda la vacancia, luego de su presentación, luego de la votación, 2/3 del Congreso, legalmente constituido, y son 87 votos los que permitirían que el presidente pueda ser vacado en el cargo. Lo que se conoce hoy por hoy por las publicaciones es que no habría los votos para eso, pero sí tendría que ir al Congreso a dar su exposición y exponer y responder a este pedido de vacancia que hoy se tiene. Tenemos también el procedimiento de control sobre la legislación delegada. La legislación delegada, recuerden ustedes que lo hemos visto en los procedimientos legislativos, que son las leyes autoritativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando se da las facultades legislativas para que el Ejecutivo saque decretos legislativos, normas de ley, él, en este caso el Congreso, se encarga de revisarla, la dije en su momento, la revise y que vean si está dentro del marco de facultades entregadas y además están enmarcadas dentro de la Constitución. Por eso se llama control de la legislación delegada. También tenemos el control, en este caso, de los decretos de urgencia. Hay decretos que el Ejecutivo tiene que sacar. El caso, hay que recordar, yo tengo un caso que lo menciono mucho porque tiene que ver más con universidades. En Alto Amazonas, que es la provincia de donde provengo, en Loreto, tiene una universidad creada, que es la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas.
En Loreto solamente había una nacional, que era la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Pero en el gobierno de Ollantumala se crea esa Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Pero se crea en los cimientos, o en parte de los cimientos, de la UNAP, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ¿no? Se crea esta universidad. Y la UNAP, porque le estaban quitando infraestructura, le estaban quitando docentes, le estaban quitando alumnos, y las facultades que tenían en Yurimaguas, en su sede de Yurimaguas, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional admitió la demanda, pero cuando emitió su sentencia, solamente en parte sentenció sobre el pedido que hacía la UNAP. Y por lo tanto, había que darse una nueva ley que modifique la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. En ese lapso que el tribunal dio su sentencia, el Congreso estaba cerrado. Solamente estaba la comisión permanente trabajando, pero sin mayores facultades. Y el plazo que se había dado para modificar la ley de creación de esta universidad se culminaba el 31 de diciembre del 2019. Y no había Congreso, no había Parlamento para sacar una ley. Si eso no se cumplía, la creación de esta universidad autónoma quedaba pues sin piso. Y es ahí donde el presidente Vizcarra saca un decreto de urgencia, el 036-2019, donde hace suyo como ejecutivo la sentencia del Tribunal Constitucional y modifica la ley. Este decreto de urgencia, ya con el nuevo Congreso extraordinario, tenía que ser revisado. Y por lo tanto, se pasó a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Educación. Ambas comisiones revisaron el decreto de urgencia, hicieron el análisis correspondiente dentro del marco de la norma, y dijeron que así había sido bien dado y estaba todo dentro de los parámetros de la ley. Emitieron su informe, su dictamen, que hoy está a la espera de votación en el Congreso de la República, y eso va a permitir que esta universidad, que además está licenciada y todo lo demás, pueda seguir teniendo acciones sin ninguna dificultad dentro del marco de la ley, además de la creación de universidades. Es la forma como se hace el control sobre los decretos de urgencia. Luego tenemos el control sobre tratados ejecutivos, ¿no? Les mostré hace un momento, les indicaba hace un momento, de los tratados que se han ido firmando, ¿no?, por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno central, pero que tienen que ser revisados por el Congreso de la República. Y una vez que están revisados y todo está bien, se emite una resolución legislativa que avala, que respalda, que da la luz verde, por usar una frase que se hizo muy conocida en la política nacional, y finalmente todo está encaminado sin ningún problema. Porque si no sale esa aprobación del Congreso de la República a través de esta resolución legislativa, no se puede aplicar el tratado firmado por el presidente de la República. Vuelvo a repetir, la comisión permanente tiene 33 congresistas, en este caso incluida la mesa directiva. Una mirada rápida: procedimientos políticos, investidura del Consejo de Ministros, interpelación a ministros, invitación a ministros para informar, estación de preguntas, moción de censura y cuestión de confianza, solicitud de información a los ministros y a la administración, investigación sobre cualquier asunto de interés público, procedimiento de acusación constitucional, pedido de vacancia del presidente de la República, procedimiento de control sobre la legislación delegada, control sobre los decretos de urgencia, control sobre los tratados ejecutivos. Sigamos avanzando y vamos a ver lo que son los procedimientos especiales, ¿no? Ya ustedes recuerdan la
una lámina inicial donde estaba procedimientos legislativos, procedimientos de control y procedimientos especiales, que aparecía el BCR y también el Tribunal Constitucional en una de las imágenes, ¿verdad? Pues, bueno, aquí esta forma de designación y mecanismos son aquellos que permite que el Congreso de la República también puede, en este caso, darle la autorización o poder avalar designaciones que da el Poder Ejecutivo. Tenemos la forma de designación, elección, ratificación de funcionarios, y tenemos también los procedimientos para la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo, que además fue aludido en la presentación del presidente de la República en el Congreso de la República hace poco, ¿verdad? Porque es un cargo que ya cumplió funciones, pero hasta el día de hoy todavía no se designa, en este caso, al nuevo defensor del pueblo. Vamos a mirar cada uno de ellos, ¿no? Cuáles son los procedimientos especiales y que pasa además por la Comisión Permanente y otros más por el mismo Congreso de la República. Tenemos al Contralor General de la República. El Contralor es designado por el Poder Ejecutivo. Es una persona que asume el cargo durante 7 años. Tiene prerrogativas iguales a un ministro. Pero repito, la designación no le corresponde al Congreso, le corresponde al Poder Ejecutivo. Y finalmente esa designación llega al Congreso, llega a la Comisión Permanente, se evalúa la designación que llega desde el Palacio de Gobierno, desde el Poder Ejecutivo, y si finalmente hay un acuerdo en la Comisión Permanente, se le comunica al presidente y se le indica que su designación ha sido ratificada por el Congreso de la República. Y hoy por hoy tenemos a don Nel Yalta, quien es el Contralor. También tenemos otra designación que viene desde, repito, el Poder Ejecutivo, es el presidente del Banco Central de Reservas. A inicio del gobierno se discutía, se decía que había la posibilidad de que don Julio Velarde Flores no siga en la función de presidente del BCR. Los titulares, los medios salían, el tema del dólar que subía, el mercado se puso intranquilo, lo que se señalaba, lo que se discutía todos los días. Y finalmente es el ministro del MEF con el presidente de la República quienes se reúnen con Julio Velarde Flores, porque además se decía que de repente Julio Velarde Flores, por la dirección de gobierno que tiene o que quería dar el presidente Castillo, él no se veía cómodo dentro del directorio del BCR, también podría retirarse, renunciar. Pero finalmente no fue así y llegó la designación hacia el Congreso, la Comisión Permanente, y el Congreso lo ratificó la designación que llegó en este caso desde Palacio. Eso también es parte y le corresponde al Congreso de la República. En los procedimientos especiales, ratificar. No, ellos no designan, ellos no eligen, ratifican. Igual ocurre en el tema de la Superintendencia de Banca, Seguros, Administración Privada de Fondos de Pensiones. Ocurre lo mismo, la designación llega desde el Poder Ejecutivo. Y es el Congreso quienes se encargan de su ratificación. Es un cargo por 5 años, pero aquí sí el Congreso tiene la facultad de poder removerla por alguna falta grave que ella pueda, o que esta persona pueda incurrir dentro de sus funciones. Hoy por hoy, la superintendente es Socorro Geisen Segarra. La Defensoría del Pueblo, tenemos hoy por hoy a don Walter Gutiérrez Camacho en el cargo, su cargo ya feneció,
pero mientras el Congreso no designe y no elija al nuevo defensor, él no puede dejar el cargo. Por eso yo hacía referencia a lo que había mencionado el presidente de la República. Se refirió al defensor del pueblo y también se refirió al Tribunal Constitucional. Eso hay que tenerlo, lo señaló, lo manifestó en su momento. El defensor del pueblo tiene que ser un abogado, 35 años como mínimo, buena reputación, integridad y por supuesto tenga independencia. Y se elige con 2/3 del número legal de congresistas, es decir, con 87 votos. Tenemos al Tribunal Constitucional. Hay una comisión que se crea en el Congreso, que es la responsable de hacer la convocatoria y de tener, en este caso, la evaluación de los expedientes de aquellos que finalmente quieren ser tribunos o magistrados en el Tribunal Constitucional. Esos expedientes que llegan son revisados por la Contraloría General de la República. No es que la comisión se dice, bueno, a ver, este sí, este no, no. Esos expedientes que llegan, y que son además muchos expedientes, van a la Contraloría. La Contraloría revisa la información que llega en ese expediente y finalmente hace una serie de observaciones. Esas observaciones llegan nuevamente a la comisión responsable de la elección del Tribunal Constitucional dentro del Congreso y en votación, previa sustentación de cada uno de aquellos que han sido observados, deciden quiénes continúan o no continúan en la carrera, en el proceso de revisión, de selección, que luego en este caso también tendrá que llegar hacia el Congreso de la República. Igual que el defensor del pueblo, hace falta la votación de 2/3 del número legal de congresistas. Hoy tenemos 6 magistrados, uno de ellos ha fallecido a consecuencia de una enfermedad. Se dice que ha sido por el COVID, por el efecto de la vacuna, no sabemos, pero ha fallecido y hoy el tribunal tiene solamente 6 miembros. Estamos a la espera y que se pueda terminar finalmente con este proceso. También tenemos, en este caso, hay que señalar los instrumentos que se usan en el procedimiento parlamentario. Lo indicaba en un principio, una de las funciones del Congreso de la República, de los congresistas, tiene que ver con el tema de dar leyes, ¿no? Que es el procedimiento legislativo o resoluciones legislativas, de las cuales también ya hemos hablado. Están las mociones del orden del día, están los pedidos de información, están los dictámenes y en este caso también los informes. Las proposiciones legislativas, las proposiciones de ley, los proyectos de ley, lo indicaba, el órgano responsable de aprobarlas es el Poder Legislativo. Pero las propuestas llegan desde el presidente de la República, los órganos autónomos que tenemos en el país, tenemos al gobierno regional, el gobierno locales, colegios de profesionales y también tenemos, en este caso, a los ciudadanos, quienes pueden hacer proposiciones legislativas, ¿no? Las mociones del orden del día, las que he señalado, ¿no? Las que he ido indicando en estos momentos, que es, en este caso, un uso exclusivo de los congresistas para pedir al Congreso se aprueben, adopten acuerdos sobre asuntos importantes y de interés, en este caso, para el país. Hay mociones de interpelación, hay también mociones de saludo. Por ejemplo, el Colegio de Periodistas del Perú cumple un aniversario más. Un congresista, varios congresistas hacen una moción de saludo. A raíz de lo que ha pasado en Patás, en Retamas, un grupo de congresistas ha pedido, a través de una moción, para que el presidente de la República declare en emergencia Retamas. Son las mociones que se presentan dentro del Congreso de la República. Los pedidos de información, repito, es enmarcado en el tema del proceso por la ley de acceso
a la información pública, que todo lo pueden hacer, pero hay prerrogativas que son, digamos, que tienen ciertos beneficios a los congresistas, especialmente en aquellas que tienen que ver con temas concretos a seguridad nacional, que a cualquier ciudadano no le van a entregar. Los dictámenes que tienen que ver con las preposiciones legislativas, los dictámenes salen de las comisiones ordinarias del Congreso. Los dictámenes son la autógrafa de ley que se va a aprobar en el Pleno, que luego será enviada a Palacio para que promulgue la ley correspondiente al presidente de la República. Y tenemos en este caso los informes que emiten las comisiones especiales, ordinarias, las subcomisiones, que emiten los congresistas de su semana de representación o sus informes de cada legislatura, que son los instrumentos que utilizamos o que se usa aquí en el Congreso dentro de los procedimientos parlamentarios. Vamos a mirar, y vamos ya casi terminando, vamos a mirar en este caso cuál es el camino que sigue la aprobación de una ley. Hay también un curso, una conferencia especial que tiene que ver con cómo se elabora una ley. Ahí con más detalle le darán los procesos. Pero aquí hay cositas que tienen que ver con los procesos o la práctica parlamentaria. Una iniciativa legislativa, antes que llegue a la oficina de trámite documentario del Congreso, antes que llegue a la oficialía mayor, para que le asignen el número, le asignen la fecha, le asignen a qué comisión va a ir para que sea discutida, lo primero que se hace dentro de la práctica parlamentaria es que el congresista que tiene la propuesta legislativa lo elabora, por supuesto, con su equipo, en su despacho, con asesores, la trabaja, pero antes de enviarla hacia el trámite documentario, la envía a su bancada, para que los asesores de bancada también la revisen previamente. La revisen y que ésta esté marcada dentro de la que la norma establece. Una de ellas claramente es que no tenga iniciativa de gasto. Una vez revisada y teniendo la aprobación de la bancada, es el congresista que le pide al portavoz de su bancada, al principal o acrecitario, para que firme ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley con la firma de el vocero de su bancada solicita las firmas de 6 parlamentarios más de su bancada. Contando con esas firmas es cuando recién se deriva, se envía hacia el trámite documentario. ¿Por qué las 6 firmas? Y además la firma del vocero. Antes esto no existía, esto no ocurría. Tuvo que modificarse el reglamento del Congreso para que se dé esta figura, porque antes cada congresista presentaba proyecto de ley, pero no pasaba previa revisión, no pasaba previa firma de, en este caso, su vocero o su bancada, y ocurría que a veces sobre una ley tipo A, digamos, la bancada repetían casi varios congresistas. Y era todo un trámite administrativo a sumar y a trabajar ahí que daba mucha carga a la parte de la revisión en comisiones. Por lo tanto, se decide modificar el reglamento mediante una resolución legislativa y hoy por hoy, repito, tiene que ir con la firma del vocero o el vocero alterno y con la firma de 6 parlamentarios más según el número de la bancada, porque hay que recordar que para ser bancada tienen que ser 5 miembros, como mínimo. Entonces, según la proporción, 6 o es menos, pero según la proporción de la bancada para presentar una iniciativa legislativa. Presentada la iniciativa legislativa, la oficialía mayor se encarga ya, repito, fecha, nombre del proyecto y a qué comisión finalmente se envía el proyecto de ley. Por lo general va a una comisión,
pero también existen proyectos de ley que se envían a 2 comisiones de acuerdo a lo que allí se señala o lo que se cree. En la práctica parlamentaria también lo que se hace es saltar ciertos procesos del turno porque hay iniciativas legislativas que requieren una atención más inmediata. Y en acuerdo con el presidente de la comisión y en acuerdo con los miembros de la comisión, incluso con los portavoces de partidos, se logra que ese proyecto de ley pueda estar un poco más antes para su discusión. Cuando ya está en la comisión y ya se le puso fecha para su presentación, el congresista principal que ha firmado el proyecto de ley es convocado hacia la comisión correspondiente y sustenta el proyecto de ley. Sustenta, da los argumentos y además motiva a los miembros de la comisión para que puedan votar a favor de la iniciativa legislativa. Pasada la sustentación y pasada el tema de las observaciones que pueda tener en comisión dentro de esa discusión y aportes que además puedan darse, se comienza a trabajar el predictamen. El predictamen es un documento que finalmente recoge opiniones no solamente de los congresistas. De acuerdo a la iniciativa legislativa, hay que ver a qué órgano del Estado autónomo le correspondería poder opinar, si es el caso, o a qué ministerio le corresponde opinar, a qué sector de la sociedad civil le corresponde opinar para que se pueda enriquecer esta propuesta legislativa. E incluso aquí un detalle. Si no me equivoco, somos el único Congreso, pero sí el primero, el que permite que el ciudadano, ingresando a la página web del Congreso, acceda a las comisiones, vea los proyectos de ley y opine sobre el proyecto de ley. En nuestra jefatura de participación ciudadana hay un equipo de personas que todos los días revisan 300, 400 correos de ciudadanos que opinan sobre leyes diversas. Y esas opiniones son derivadas al congresista que propuso la ley y también a la comisión responsable que está elaborando el predictamen. Hecha esa discusión, que no dura un día ni 2 días, de acuerdo al nivel del proyecto, puede durar hasta un par de meses, se discute, se invita y se llega a un acuerdo y se tiene ya un predictamen elaborado. El predictamen elaborado es presentado en la comisión ordinaria. La comisión ordinaria, a través del secretario técnico, lee el predictamen y se procede a votar. Con la aprobación del predictamen, ya se tiene, digamos, salvo algunos detalles, el predictamen casi listo. El dictamen casi listo. Y ese dictamen es el que la comisión lo deriva, en este caso al Consejo Directivo, para que también se pueda ya colocar en la agenda del Pleno del Congreso de la República. Estando ya en el Pleno del Congreso de la República, el presidente de la comisión, no el que hizo la propuesta legislativa, sino el presidente de la comisión se encarga de sustentarlo. Pero por decoro, también el presidente o la presidenta del Congreso le da un espacio de tiempo corto a los congresistas que han propuesto la ley. Porque muchas veces una ley, si bien es cierto, el congresista A presenta la ley, pero el congresista B también tiene una ley parecida. Entonces se hace, en este caso, la suma y se tiene un solo dictamen. Entonces todos ellos sustentan en el Pleno. Y en el Pleno se decide la votación. Por lo general, un proyecto de ley que ya está en agenda, si bien es cierto, genera toda una discusión, participación en el Pleno, ya tiene encaminado su aprobación.
porque es la Junta de Portavoces quien se pone de acuerdo para que llegue finalmente a este espacio. Aprobado el dictamen, se vota, se dice que la autógrafa ya es aprobada. La autógrafa es firmada por la presidenta o presidente del Congreso, más uno de sus miembros de la mesa directiva, y se deriva a Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno tiene 15 días para promulgarlo o para observarlo. En este caso es el proceso que tiene una ley dentro del Congreso de la República. Y con eso quiero terminar esta exposición de procedimientos parlamentarios que me ha tocado el día de hoy compartir con ustedes. Gracias por su atención. Julia, estamos nuevamente todos listos para de repente poder compartir alguna inquietud que tengan nuestros jóvenes universitarios. Gracias. Muchas gracias, señora Kate. Queremos decirle a todos los participantes que la conferencia sí está siendo grabada. Nos han llegado mucho grabando, no se preocupen por esto. Va a estar en la página de participantes que puedan ingresar y las personas que no puedan ingresar puedan verla. Y también vamos a poner por ahí el link de asistencia de la conferencia de ahorita para que puedan ingresar sin problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el señor Acate, por favor. Señora Acate, nos ha levantado la mano Adriana Romero. Sí, Adriana. sí, Adriana. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una consulta. Quería saber si es que organismos privados, no sé, una ONG, por ejemplo, o una asociación civil, también podían emitir opiniones para un proyecto legislativo. O sea, no sé si el congresista puede pedir a un privado a pedido, algo que vaya más allá de de la usual participación del ciudadano. Sí, Adriana, es posible. Lo pueden hacer sin ningún problema. Incluso les pide opiniones también. Por ejemplo, en temas ambientales. Tenemos muchas instituciones y organismos no gubernamentales que opinan permanentemente, incluso participan de las sesiones de comisiones. En el tema de telecomunicaciones, hay que convocar y se invita a los privados que manejan telefonía celular, que están en este caso escritos a AFIN, que es la asociación que los agrupa. Sí, está permitido y por supuesto es parte del proceso democrático. Y todo esto es a pedido del congresista. El congresista lo pide, pero ellos también lo pueden pedir. Gracias. Alessandra, Duber, Alicia, Alessandra y Alexandra, Gonzalo, Luis, Andrea, con la mano derecha arriba con el puño, Caterine, Lisette, Mateo, muy bien. Ahí nuestra amiga Julia va haciendo las fotos correspondientes. Arturo, Ani, María, Hanks, Ana González, Ana Cóndor, Milagros. Un gusto tenerlos con nosotros, compartir esta mañana un poco larga, pero creo que importante, interesante conocer, involucrarnos además en los temas democráticos del país, a un Congreso que es vapuleado permanentemente, pero como organización estamos trabajando fuerte para seguir estando cerca de los ciudadanos. Es nuestra tarea. Mauricio. ¿Tú nos avisas, Juliana, cómo vamos con las fotos?